y última charla del ciclo de charlas del curso Ciudad y Arquitectura. ¿Aplauden porque es el final? No, por el proceso que sigue. Por el proceso. La calidad de charlas que hubieron. Muchas gracias. Esta última charla, ¿no es cierto?, que a diferencia de las otras que fueron todas presenciales, hoy día vamos a tener una invitada desde el sur de nuestro país. Estamos tratando de ampliar también las fronteras del intercambio. Y en este caso, en particular, la profesora Claudia nos está acompañando remotamente porque se va mañana junto a un grupo de estudiantes de la universidad. Se van a Buenos Aires en un viaje docente, o sea, un viaje educativo, que esperamos se empiece a replicar y empiece a ser una realidad para más adelante para el resto de los estudiantes, así como una especie como de programa piloto, que después nos va a ir a contar. Vamos a tener una última charla de cierre con la experiencia de la Claudia en Buenos Aires. Voy a sacar mi torpedo siempre. Y, perdón, no tenía guardado, pero se me pasó. Y hoy día, en particular, nos acompaña, como ya les decía, Pía Serán. Pía es arquitecta de la Universidad de Chile, es magíster en desarrollo urbano de la Universidad Católica de Chile. Tiene más de 15 años de experiencia profesional en el área de arquitectura, planificación y gestión de proyectos. Es docente universitaria y es directora ejecutiva de la Fundación MAPA, en donde se ha centrado su trabajo en la propuesta del valor patrimonial, natural y cultural para un habitar más consciente de los territorios. Y es en esta última categoría, Pía, en el fondo que está invitada desde su experiencia, por supuesto, toda su experiencia profesional, pero en particular desde lo que están haciendo en MAPA respecto de los territorios y el patrimonio natural, y cómo están trabajando, y bueno, ya sabemos de la cantidad de desafíos que hay en el sur del país. Así que vamos a mantener en este minuto, Pía va a compartir pantalla, nos vamos a exponer y un poco en la misma tónica que hemos dicho antes, vamos a dejar al final un espacio de preguntas, así que los invito a todos a sacar un lápiz, cuaderno, tomar nota y hacer preguntas, porque vamos a hacer preguntas. Y ahí se va a sumar Claudia también a ese intercambio. Así que bienvenida, Pía, muchas gracias por estar aquí. Yo ya no sé lo que me veo. Para que sepan, esto también se va a grabar y se va a subir a la plataforma de la universidad para que la puedan revisitar en el caso de que queden algunas dudas. Así que nada, le dejo el piso a Pía. Gracias, Sole, te pasaste. No sé si me escuchan bien. Perfecto. Ya, qué pena no estar ahí, como que ya quedé chata con el Zoom, en verdad, y me encantaría, ahora encuentro que amo lo presencial. Miren, no sé si se ve bien la pantalla, la presentación. Ya, buenísimo. Bueno, yo lo que les voy a contar es sobre la Ley de Humedales Urbanos, que es lo que hemos trabajado bastante con la Fundación, y la planificación de ecosistemas naturales urbanos. Yo soy arquitecto urbanista, así que es imposible sacarme esa chaqueta, aunque con la Fundación me he puesto también del otro lado. Y es complejo, porque ya es como que uno, ya no sé si les pasa a ustedes, pero lo urbano y lo rural es como que encuentro que es como hablar del siglo pasado, no, esto es el territorio. No puedo abordarlo desde lo urbano ni lo rural, es el territorio. ¿Ya? Porque por eso nosotros trabajamos mucho con este habitar consciente de los territorios. La imagen que ven ahí es una imagen de uno de los caminatorios. Nosotros hacemos caminatorios del agua, que lo que se inició la fundación con esto, y es recorrer la ciudad buscando la huella del agua. Y así fue como encontramos este humedal, y lo pongo acá, esta imagen, porque habla mucho de lo que somos, y también lo triste porque ya no existe el humedal y fue rellenado. Ni siquiera quiero poner la foto delante y después, me quiero quedar con esta imagen. Así que, y también para entender, o sea, nuestras ciudades son sistemas complejos que siempre buscamos aumentar o mejorar la calidad de vida de los habitantes, pero tampoco nos hacemos cargo de los impactos que hemos ocasionado a nuestros sistemas, a nuestros ecosistemas naturales. Y también hablar, acá
puse ecosistema, y uno tiende a relacionar el ecosistema con la naturaleza, mientras que las ciudades son ecosistemas urbanos. ¿Qué quiero decir con ecosistema urbano? Esta estrecha relación entre el hábitat previamente existente, que es lo natural, y lo construido por el hombre, que es lo artificial. De allí que el espacio urbanizado, el ecosistema urbano, pueda ser definido como un espacio parcialmente natural y parcialmente construido, de relaciones mutuas, a veces de dependencia, como ocurre entre la ciudad y su entorno, y entendiendo también el entorno, este espacio vital que suministra los insumos naturales también necesarios para la vida humana. ¿Ya? Por lo tanto, ahí, esa imagen, estábamos recorriendo un ecosistema urbano. Y aquí está la problemática. ¿Ya? Tampoco, yo por eso después me voy a presentar, porque uno siempre tiende a presentarse al inicio, pero el inicio siempre presenta problemática. Y no quiero presentarme con la problemática. La urbanización. Ya sabemos que la urbanización es una de las principales megatendencias que definen nuestros tiempos y está transformando dónde y cómo viviremos las personas en el futuro. Nietos, hijos. Actualmente unos 4.000 millones de personas, aproximadamente la mitad de la población mundial, viven en zonas urbanas y se prevé que para el 2050 el 68% de las personas van a vivir en ciudades. Este número creciente de personas que se trasladan a vivir en la ciudad va aumentando también las áreas metropolitanas, generando una mayor presión en los frágiles sistemas naturales. ¿Ya? Y acá hay una frase también que la encuentro súper relevante. En un planeta que no aumenta su tamaño, cualquier crecimiento indefinido resulta insostenible. Es innegable que nuestro actuar está afectando los ecosistemas naturales. Debemos cambiar el enfoque, un problema, una solución, y sustituirlo por un análisis de los ecosistemas que considera al género humano como una parte y no aparte del entorno. Aquí lo cambié, esta tendencia global hacia la involución. Estas son imágenes de un humedal. Acá las imágenes que les voy a ir mostrando son de mi región, la región de los lagos. Es humedal de Valle Volcanes, en Puerto Montt, que yo encuentro que es trágica en el fondo de la imagen y es muy como clave para entender efectivamente cómo en las ciudades también hay que entender los planes reguladores que definen esta superficie urbana consolidada y la superficie de expansión urbana da la posibilidad a esta ciudad difusa, a esta ciudad que se expande, a consumir más suelo, donde finalmente también vamos llegando a los humedales, ya como en el caso de este humedal en Valle Volcanes, que si bien fue declarado, hoy día es parte de la ley de humedales urbanos, está en peligro todavía, o sea, está la ciudadanía protegiéndolo, siendo guardianes de estos humedales, porque efectivamente igualmente están dado en la presión inmobiliaria de desaparecer. Y esto, hoy día suena como que nos duele, pero pasó durante todos los años el relleno de humedales, en el fondo. Y también ayer ocurría, ya era validado por los instrumentos de planificación. Y esta es una imagen también que ha salido harto en las presentaciones de la ley de humedales, que es esto que los humedales, mientras las ciudades crecen, los humedales disminuyen. Y como un poco también los datos, como el dato rosa, los humedales están desapareciendo 3 veces más rápido que los bosques. Más del 66% de los humedales del mundo han desaparecido desde el año 60. Y lo más trágico, que en América Latina este dato es peor. ¿Ya? Tienen la mayor caída a nivel mundial. Han disminuido en un 59% los últimos 50 años. Y eso también responde a que esta tendencia de la ciudad de América Latina a expandirse, ¿ya? Y lo que es una grave amenaza también potencial para la conservación y el uso racional de los humedales. Entonces tenemos que el crecimiento de la ciudad y la mayor demanda de suelo tienden a dar lugar a la invasión hacia los humedales. En muchos casos estos se consideran potenciales terrenos que pueden aumentar la superficie de suelo disponible para urbanizar, por lo que a lo largo de nuestra historia han sido, como les decía, rellenados.
no entendiendo también la importancia a nivel mundial que tienen los humedales para las ciudades, ¿ya? Lo bueno de todo esto, que este fenómeno hoy se está revirtiendo. ¿Por qué? Por el cambio climático. ¿Ya? Porque finalmente el cambio climático lo que ha hecho es que los desastres naturales como han aumentado y se están volviendo cada vez más frecuentes e intensos, y los humedales resultan fundamentales para la mitigación de los efectos de inundaciones, aluviones, tsunamis, por ejemplo, todo asociado al agua. Por lo mismo, en el mundo se están restaurando humedales o se están generando humedales artificiales también. Ahora vamos a ir de lleno al tema de humedales. Humedales urbanos. ¿Cuáles son los beneficios de los humedales urbanos? ¿Cuáles son estos servicios ecosistémicos urbanos que nos entregan? Pueden aportar muchos beneficios, desde beneficios económicos, sociales, culturales, a nuestras ciudades. Como es el caso, como ya les dije, de los desastres naturales, ya que los humedales funcionan como esponja, absorben el exceso de lluvia, reduciendo las inundaciones en las ciudades y evitando catástrofes, con todos los costos que conllevan, ¿ya? Otro como gran beneficio, que uno de los más conocidos, yo creo que es el que capturan carbono de la atmósfera y lo almacenan, por lo que son un muy buen estabilizador del clima. Contienen 1/3 de las reservas de carbono del mundo y que es fundamental para combatir el cambio climático. Por ejemplo, no sé si ustedes conocen, después me dirán, a las turberas, ¿ya? Nosotros hace poco estamos viendo un proyecto de turbera en Chiloé, son alucinantes, son la famosa esta, donde está el musgo, el sphagnum, retienen mucha agua, son un tipo de humedal. Para otro dato interesante, las turberas de la Patagonia acumulan 4.800 millones de toneladas de dióxido de carbono. Y haciendo una comparación para que entiendan el nivel de la turbera, entre los bosques y la turbera, en Chile hay 1.548 millones de toneladas de carbono capturado por cada millón de hectáreas de turbera, y los bosques, 39 millones de toneladas acumuladas por millón de hectáreas. O sea, alucinante. Bueno, aquí también suministran agua potable, pueden filtrar el agua que penetra en los acuíferos y ayudan a recargar esta importante fuente de agua. Filtran los desechos, mejoran la calidad del agua, mejoran la calidad del aire en las ciudades también, debido a que la vegetación abundante de los humedales pueden funcionar como filtros de agua que absorben cantidad razonable de toxinas también. Promueven el bienestar humano, importante en este caso en las ciudades, ya que humedales urbanos, bien integrados a la ciudad, bien diseñados y conservados, ofrecen a los habitantes espacios recreativos, culturales, de provisión también de hábitat para una diversidad de flora y fauna increíble. Por lo que yo creo, aquí el eslogan es: los humedales urbanos no son pantanos, ¿ya? Sino valiosos, y por consiguiente deben ser integrados en la planificación y en la gestión de la ciudad, ¿ya? Y aquí me meto en el plano de la planificación, porque por mucho tiempo vimos que humedales degradados, rellenados, y siempre decían, no, y los planes reguladores que no los protegen, y el municipio. Así que vamos a hablar un poquito de la planificación y el marco normativo. Bueno, ante todo, entender, voy a hacer un pequeño así como resumen de la planificación, entender qué es la planificación territorial. Ya es el proceso de regulación de los usos del territorio a través de normativa y leyes, que en nuestro país tiene una jerarquía normativa que empieza desde la Constitución. ¿Ya? Aquí tenemos la Ley General de Urbanismo y Construcción, bueno, específicamente el título 2 referido a la planificación urbana. Luego tenemos la ordenanza y sus normas técnicas, y luego a los instrumentos de planificación. Los instrumentos de planificación tienen su jerarquía, que se da de acuerdo a las escalas territoriales, que es la nacional, la regional, la intercomunal o metropolitana, y la comunal. Ya hay un poquito de algún detalle en donde tenemos estas políticas y planes, la Política Nacional de Desarrollo Urbano, que bueno, todas tienen un carácter indicativo, a excepción del ámbito intercomunal, donde tenemos al Plan Regulador Intercomunal Metropolitano y a los planes reguladores. Que tienen este carácter normativo, ¿ya?
En el caso de la región de los lagos, que es donde yo vivo, no se cuenta con un plan intercomunal vigente, por lo que tanto los diagnósticos de los planes comunales no contienen las directrices de un plan intercomunal. Y su aprobación además pasa por una mayor tramitación. Entonces, si me preguntan si se planifica en nuestro país, en la teoría sí, por lo menos en términos de uso de suelo, pero en la práctica no. ¿Ya? Ahora, con respecto a los humedales, en la Ley General de Urbanismo y Construcciones no se mencionan a los humedales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el espíritu de la ley es urbanismo y construcciones, no tiene un espíritu de conservación, ya que hay otras leyes y otros instrumentos que velan por la conservación. ¿Ya? Así que por lo tanto, no es que estaban fuera de la ley este relleno de humedales, o lo que han hecho generalmente los desarrolladores, principalmente inmobiliarios. ¿Ya? Así que eso para que ya quede más o menos claro. Ahora, dentro de ese mismo ámbito de la planificación, esta misma expansión descontrolada de nuestras ciudades hacia territorio rural es una de las problemáticas más urgentes que hoy están en la palestra debido a este decreto de ley, ¿ya? Porque aparte con los fenómenos de migración que se han dado con la pandemia, las ciudades, especialmente las ciudades cuencas, ya se rebalsaron. ¿Ya? ¿A qué me refiero? El predominio del desarrollo de condominios de parcelas de agrado, las cuales se han gestado bajo el amparo de una muy mal aplicada norma legal, que es este decreto de ley número 3516 de 1980 del Ministerio de Agricultura. Ojo, estamos hablando de el habitar, pero el Ministerio de Agricultura. ¿Ya? Y ha permitido un proceso de urbanización privado en el territorio rural. ¿Ya? Por lo tanto, aquí este tipo de habitar ha estado al margen de la planificación, porque está desvinculado a un ordenamiento territorial y sigue entendiendo a lo rural como lo que está fuera del límite urbano y que se encuentra meramente a la espera de ser urbanizado. Por lo que tenemos planes reguladores, en el caso cuando hablamos de los planes reguladores, que se terminan expandiendo cuando aumentan su límite urbano sobre parcelas de agrado, ¿ya? Y en muchos casos ya, que ya han intervenido los humedales que están cercanos a la ciudad. Ahora vamos a enfocarnos en la ley de humedales urbanos, la famosa ley 21.202, ¿ya? Esta ley fue promulgada recientemente, en el año 2020, ¿cuál fue el objetivo? Proteger los humedales urbanos, declarados como tal por el Ministerio de Medio Ambiente, bajo petición del municipio respectivo. Esta ley modifica la ley 19.300 de bases generales del medio ambiente, incorporando los humedales urbanos como elementos de protección, cuya posible alteración es justificación para someter un proyecto al servicio de evaluación ambiental. La ley además ordena un reglamento que establece los criterios mínimos para resguardar las funciones ecológicas. Y aquí puse textual, porque es importante esta definición que está en la ley, en su artículo número 1, que dice: extensiones de marismas, pantanos y turberas o superficies cubiertas de agua, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda los 6 metros. Y esto lo encuentro muy importante, y que se encuentren total o parcialmente dentro del límite urbano. Es una definición muy amplia, ya que toma todos los tipos de humedales, y lo importante es que el humedal puede estar un porcentaje, o sea, bueno, en un 100% dentro del límite urbano, o si está un porcentaje dentro del límite urbano y otro gran porcentaje en la zona rural, igualmente puede estar dentro de esta declaratoria. Por lo tanto, igual aumenta la cantidad de humedales que pueden estar dentro de la declaratoria. Otro punto importante que quiero destacar, el rol significativo que tuvo la ciudadanía organizada en todo este proceso, ya que el tema de los humedales no era un tema de debate legislativo, y como bien le estuve mostrando, nuestros instrumentos normativos no reconocían a los humedales, estaban reconocidos dentro de áreas de protección, por ejemplo.
Las organizaciones civiles, junto a senadores como Alfonso Durresti, lideraron el proceso que culminó con la publicación en el Diario Oficial el 23 de enero del año 2020, luego de 2 años y medio de discusión, lo que es, aunque no lo crean, es corto. Fue una ley bastante rápida. La COP también influyó, bastante, por lo menos algo bueno de ahí. Bueno, la ley tiene 5 artículos, y aquí voy a destacar también los 4 pilares de esta ley. Los pilares son, primero, obtener la declaración de humedal urbano por el Ministerio de Medio Ambiente, esto ya sea de oficio o a petición de la municipalidad respectiva. El Ministerio de Medio Ambiente tiene 6 meses para pronunciarse, periodo en la que la autoridad comunal podrá postergar la entrega de permisos de subdivisión, de loteo, de urbanización predial y de construcciones de los terrenos, porque no pasan todos los casos, pero efectivamente hay casos que los privados, con tal de que no perder una porción de terreno que es potencial urbanización o venta, los rellenan. El segundo pilar son las ordenanzas municipales, y se habla que es como el corazón de la ley. ¿Por qué? Porque ahí está el involucramiento ciudadano y del gobierno local. Y ese involucramiento es esencial para la protección de los humedales, porque como bien les indicaba, los guardianes deben tener, los humedales deben tener guardianes. Y esos guardianes son las localidades, sus gobiernos, por lo tanto es muy importante el involucramiento de ellos y que sean parte de esta ley. Esta ley ordena a todos los municipios del país redacten ordenanzas municipales que contengan los criterios mínimos para la protección, la conservación y preservación de los humedales urbanos dentro de los límites de su comuna, utilizando los lineamientos establecidos en el reglamento dictado por el Ministerio de Medio Ambiente. Aquí no se entrega un plazo a los municipios, o sea, tienen 60 días hábiles, no se entregan plazos porque se entiende que cada municipio tiene distintas capacidades, distintos recursos. Por lo tanto, lo que sí se entrega es la obligación de realizarla, para que se regulen los humedales que se encuentran en las comunas. El tercer pilar es el sistema de evaluación de impacto ambiental. Aquí es donde se modifica el artículo 10 de la ley 19.300, que establece cuáles son los proyectos y actividades que ingresan al sistema. Aquí cualquier actividad, proyecto u obra que pueda afectar un humedal urbano debe entrar de manera obligatoria al sistema de evaluación de impacto ambiental. Y cuarto, no menos importante, la planificación urbana. Aquí todos los instrumentos de planificación urbana deben incorporar a los humedales urbanos en cada escala territorial en calidad de área de protección de valor natural, para efectos de establecer las condiciones bajo las que deberán otorgarse los permisos de urbanización o construcción que se desarrollen en el humedal o próximos también al humedal. Eso es importante. Aquí también, para los que no saben, está la clasificación de los humedales, ¿ya? Aquí los humedales se pueden clasificar en humedales continentales o humedales marinos y costeros. Ahí en los continentales tenemos los lacustres, que son humedales de agua dulce, reconocidos por constituirse por lagunas y lagos, presentando en su mayoría vegetación en las zonas de borde y manteniendo un espejo de agua visible a lo largo de todo el año. Luego tenemos los ribereños, los fluviales, que son los humedales de agua dulce reconocidos por constituirse en ríos, arroyos y cascadas. Las turberas, que ya les he nombrado un poco de este tipo de humedal, que son de agua dulce y se reconocen por mantener esta esponja de musgo, el sphagnum, las famosas pomponales, y vegetación acumulada por miles de años en ambientes saturados de agua. Y bien, aquí no sale, pero también están los waldes, que son los bosques húmedos de vegetación nativa que se encuentran anegados de agua. Y luego tenemos los humedales. Bueno, yo todo esto se lo estoy diciendo porque nosotros también, en el caso de Frutillar, nosotros fuimos la organización civil que estuvo liderando la declaratoria de humedales aquí en la ciudad. Entonces, bueno, ciudadanía empoderada y apoyar a los municipios también en esto. Y luego en los aguas saladas tenemos los marinos y los estuarios. Los marinos, bueno,
agua salada con inundación periódica, se ubican en las zonas intermareales y en espacios de agua marina somerada. Y los estuarios, que son humedales de agua salada y se forman en las desembocaduras del río hacia el mar. Y aquí también, como dato importante, esta información viene del portal de humedales de Chile, la saqué para esta presentación, así que es reciente, que son los humedales urbanos declarados por región, y ahí están las cabezas regionales, Valparaíso y los lagos. Son las regiones con más humedales declarados hoy en Chile. Y ahora, pasando un poco, que lo encuentro muy interesante también para nombrar, de cómo se empiezan a integrar también en la misma gestión de ciudades otros sectores, como en este caso el MIMBU. Esto fue porque acuérdense que la ley de humedales es del Ministerio de Medio Ambiente, y aquí también ya, como estamos en la ciudad, se empiezan a integrar otros sectores también. Y el MIMBU generó hace muy poquito un foro de humedales urbanos para contar también cómo ellos en sus programas ya están integrando a los humedales. Este caso en particular es un humedal en Puerto Octay, que fue declarado, está dentro de la ley de humedales urbanos, y estaba en una zona, el humedal, que era parte del polígono del programa Quiero mi barrio en Puerto Octay. Entonces, al estar en su zona, pueden, en el fondo, también hacerlo parte de su territorio, de todo lo que hace este programa, el Quiero mi barrio. Y ellos, el programa Quiero mi barrio, tiene todo un trabajo socioterritorial en los polígonos en donde se insertan en las ciudades, y además generan mejoras de infraestructura. Y para lo cual hacen participación ciudadana, y se les preguntó a la comunidad qué proyectos para ellos era importante generar. Y el primer proyecto es integrar el humedal a la ciudad, en el fondo. Por lo cual se hizo un diseño para habilitar un paseo interpretativo de este humedal, el humedal Villa al Lago, y ahí sale la inversión, en el fondo, que lo haría Quiero mi barrio, y es también un ejemplo de que la idea no es poner una burbuja al humedal, sino la idea es integrarlo a la ciudad, pero de manera sostenible, con conciencia de lo que significa este ecosistema, también para la biodiversidad, las especies que habitan. Entonces hay que buscar esas maneras también, y hoy día el MIMBU está desarrollando esto y con la idea de seguir en otros lugares también integrar humedales. Y si bien aquí no lo tengo como imagen, también me llamó la atención lo que está haciendo el Serviu. El Serviu también en sus proyectos habló de un caso en Valdivia que está integrando en proyectos de vivienda social e integración social a los humedales que están cercanos, en el fondo humedales que son que ya están dentro de la ley de humedales urbanos, a sus proyectos habitacionales, también pensando en el diseño. Ahí todavía están probando, está bien cojo eso, ya que no hay un drenaje urbano sostenible, que también lo vamos a ver, pero ya son los primeros pasos en una manera de integrar a la capa ciudad esta capa natural, este ecosistema. Como bien les decía, aquí nos cuesta, esto en otros países ya es parte de la vida, pero aquí, bueno, el drenaje urbano sostenible, esta imagen que vemos es de la guía de drenaje urbano sostenible para la macrozona sur de Chile, ciudad sensible al agua, elaborado por Patagua, Fundación Legado y el Magíster de Arquitectura del Paisaje de la Universidad Católica. Y el drenaje urbano sostenible es un poco este cambio de mirada en cómo se aborda también el agua en las ciudades, muy ligado obviamente a los humedales. La idea es pasar de verla de un problema a verla como un recurso, un valor, una respuesta, y que por lo tanto debe resguardarse. Los métodos convencionales de drenaje tratan a las aguas lluvias como un residuo que debe evacuarse rápidamente, lo que causa una alteración en el ciclo hidrológico que puede traducirse en un mayor también riesgo de inundación, erosión y contaminación. Bueno, en Santiago
llueve un poco y que colapsa todo el sistema de agua lluvia. En el caso de esta guía de drenaje sostenible, presenta la idea que los elementos propios del sistema de drenaje urbano sostenible deben replicar al sistema natural de drenaje, ¿ya? Potenciando los servicios ecosistémicos del agua y la naturaleza, lo que se realiza a través de elementos de infraestructura verde, como humedales, esteros, las plazas, los parques y toda la infraestructura verde que sostiene una ciudad. Por lo tanto, cuando se incluyen cuerpos de agua en los sistemas de drenaje urbano, resulta de suma importancia protegerlos a través del uso de otros elementos, esto es súper importante, otros elementos de infraestructura verde o sistemas complementarios de depuración. Hay que pensar también que los humedales necesitan estos buffers, tampoco hay que integrarlo y ponerle como, no sé, pasarela adentro, no, hay que entender cómo funcionan, por eso es muy importante aquí el trabajo multidisciplinario. Aquí los conceptos claves son infiltrar, que es recargar a los acuíferos subterráneos mediante infiltración, ralentizar y disminuir escorrentía previniendo la depuración de las aguas y almacenar las aguas lluvia en estanques naturales y artificiales. Y aquí, como les decía, a nivel mundial esto está ya full visto, el caso de que salió bastante hace poco, la ciudad esponja, que esta propuesta china para adaptarse al cambio climático, que es un modelo también diseñado por un arquitecto Yu Kongyan, que tiene como premisa el absorber agua de lluvia, con también propagando humedales, en el fondo muy similar a lo que acabamos de ver. Todo esto nace por efectivamente el aumento de estos desastres naturales, especialmente en China. Esto se aplica ya en más de 30 urbes chinas y se ha exportado a una decena de países. Y esa frase un poco que nos va a llevar a lo que viene ahora, que es de este arquitecto, en este momento tenemos una desconexión, pero la idea es que tenemos que encontrar el camino de regreso para vernos a nosotros mismos como partes de la naturaleza. Y ahí estamos, Fundación Mapa, que empezamos nosotros, bueno, somos 3 el equipo de trabajo, somos 3 mujeres, 2 arquitectas y una periodista historiadora, y en el fondo es seguir la huella del agua en la ciudad. Nosotros así empezamos descubriendo, o sea, entendiendo dónde aparecía el agua, dónde desaparecía, dónde volvía a aparecer, cuando llovía, dónde emergía, donde antes no estaba, y de esa manera contar un relato. Nosotros hacemos estos caminatorios con las comunidades, con los establecimientos educacionales. También aquí, es un mapa de Frutillar, por si acaso, de la ciudad de Frutillar. Ahí hay una imagen de uno de nuestros caminatorios, y esta frase igual nos identifica mucho, que es entender la ciudad como espacio complejo y frágil que debe ser abordada desde el conocimiento de la biodiversidad que cohabita en él y que conforma un ecosistema urbano que debemos regenerar y proteger. O sea, nosotros somos parte también de la solución, no tenemos que esperar a un Estado que nos resuelva nuestros problemas, nosotros somos parte de esto. Y trabajamos en estas líneas de generar estas asesorías de diagnósticos de ecosistemas urbanos y humedales de alto valor, también para las comunidades y de biodiversidad. También para nosotros la capa de educación es fundamental porque fortalecemos los vínculos de las comunidades con los territorios, por lo tanto ese vínculo está muy arraigado a la naturaleza, porque finalmente nuestros recuerdos, en el caso de ciudades como donde yo vivo, en este tipo de regiones, están muy vinculados, bueno, para ustedes también vinculados con la naturaleza, ¿ya? Uno no recuerda a veces edificios del barrio, casas, porque aparte cambia, es muy dinámica, pero la naturaleza sí, está ahí, entonces uno tiene mucho arraigo con las regiones en donde uno vive. Entonces, para nosotros la educación es súper importante y lo trabajamos a través, bueno, esta educación cívico-territorial y encuentros. Hemos generado encuentro Turbatol, en donde entrelazamos la ciencia, el arte,
y la educación, esto en torno a las turberas, ya encuentro Mapa Ciudadano, en donde trabajamos con la premisa del agua. Todas las organizaciones que trabajamos con el agua, en el fondo mostramos y plasmamos lo que hacíamos en el territorio. Y Encuentro Habitar Sostenible un poco también a raíz del fenómeno de las parcelaciones, también cómo podemos reenfocar nuestro habitar, pero con la mirada desde la naturaleza y desde la ciudad, en donde el agua también es un protagonista. O sea, finalmente el agua yo creo que es el protagonista y nuestra narrativa. Y llegamos a esto, o sea, nosotros trabajamos para y con esto, que la naturaleza tiene que ser el sustrato de la ciudad. Si me preguntan cómo planificar, entendiendo cada territorio es diferente, es único, la topografía, la manera en que se desarrollaron, se iniciaron, lo que crece ahí, la diversidad, tiene que ser la base para planificar y para generar ciudad. Gracias. Dejo de... ahí. Para seguir, y como ha sido la tradición, queremos dar la bienvenida también a Francisca Leighton, ella es arquitecta, miembro del Colegio de Arquitectos de Valparaíso, que como en las charlas anteriores nos va a ayudar a abrir el diálogo con Pía. Muchas gracias, Pía, por la presentación. Gracias, Soles. Y la idea es ir, de acuerdo a lo que Francisca aquí vaya proponiendo, ir abriendo la discusión, la conversación, donde después se van a ir integrando los estudiantes. Así que está con el micrófono abierto. Así que... Hola Pía, ¿qué tal? Hola, ¿cómo está ahí? Bien, oye, felicitaciones por la exposición, muy completa. Gracias. Ahondado en una profundidad de que para mí por lo menos era desconocida. Yo, como te decía, como presentó recién Soledad, vengo representando parte del Comité de Patrimonio. Por tanto, todo lo que yo veo está relacionado con el patrimonio cultural, que bueno, es un concepto que ha ido evolucionando a través del tiempo y por tanto se ha ido complementando. Entonces, en este sentido, obviamente, la complementación va muy de la mano de lo que tú estás conversando, porque en el fondo, en cierta manera, en un momento se habló de patrimonio, pero era más o menos ligado como al área como más que nada arquitectónica, y luego ya se empieza a implementar todo lo que es el patrimonio natural, que es lo que tú estabas hablando en términos de conservación, de preservación, y además, yo, bueno, que estoy investigando un poco de ti, y bueno, bueno, llegué a una tesis tuya que yo creo que va muy de la mano con tu problema o tu cuestionamiento constante de los murales y el tema de la planificación, porque en el fondo tú hablas de transformaciones socioterritoriales en la interfase periurbana de la ciudad de Puerto Vara. O sea, en el fondo es como también existe como una problematización respecto a estas como subloteos que recién hablabas, que producen espacios que realmente no están pensados como bajo aspectos de urbanización propiamente tal. Entonces, por un lado tenemos eso, y por el otro está el tema de los murales, que a mí me parece una dimensión preciosa. Y en ese sentido, yo por lo menos quería comenzar preguntándote más o menos que, por ejemplo, con el tema que hablaste en un momento de que estaban restaurando humedales, ¿cuál ha sido como la postura respecto a la ley que tú mencionaste recién, que está recientemente salvada, que humedales se han puesto como en jerarquía de información en ese sentido? ¿Cuál ha sido la experiencia? A menos que nos comenten un poco respecto a eso. Ya, de repente te me perdí ahí un poco en el audio, pero creo que logré captarte la idea. Y lo otro, a mí, perdón, antes, Sole, nunca me dijiste cuánto era la extensión de lo que iba a hablar, no sé si hablé poco o harto. No, estamos súper bien. Ah, ya. Ya, mira, sí, hoy día, o sea, no hoy día, este último tiempo, el tema de las parcelaciones ha sido el tema. Hemos estado como muy fuerte trabajando eso, también con el Colegio de Arquitectos. Yo estuve apoyando mucho tiempo al Colegio de Arquitectos, o sea, en la época del veto,
Eliat, gran época. Y hoy día también con el grupo del colegio estamos viendo también cómo pensar más allá de la problemática, que yo creo que ya estamos todos claros con la problemática en torno a las parcelaciones, cómo generar un habitar consciente. Tampoco es prohibir el habitar en el área rural, pero cómo planificar ese habitar. Nosotros hemos trabajado y así lo hicimos en el último encuentro con esta mirada y que fue súper interesante y está muy relacionada hacia al final la ley de humedales urbanos lleva también un poco la conversación, esto que te decía, de lo natural en la ciudad, que uno miraba y nos pasa mucho a nosotros cuando hacemos talleres, que para los niños la naturaleza está en los parques nacionales. Y te das cuenta que la naturaleza está invisibilizada en la ciudad. Y hay mucha naturaleza en la ciudad, pero pasa que ¿cuál es esa naturaleza en la ciudad? Son estos espacios residuales que va dejando la urbanización, ¿ya? ¿Y qué está pasando también un poco lo mismo en lo que son las parcelaciones? Finalmente, hoy día el fenómeno, que tampoco yo lo comparo, algunos lo comparan con Nordelta, lo que pasa en Argentina. Yo siento que Nordelta es muy similar a lo que pasó en estos barrios en Chicureo, en Colina. Aquí tenemos loteo, una diversidad de loteo, en el fondo, como solo la ley indica, esta ley, la 1516, la subdivisión, y luego tenemos el artículo 55, que te dice otro par de cosas, pero en el fondo el privado ha hecho lo que ha querido, en el fondo tampoco yo no los veo como los malos de la película, sino que hay un vacío en la planificación. Efectivamente. En el fondo existe una abstracción muy grande en términos regulatorios, como estás diciendo tú, porque por ejemplo también uno se mira como en términos generales la ordenanza nos habla mucho de temas de preservación, de conservación, es durísima, entonces, claro, pues, efectivamente las personas que están comprando allá están amparando la ley, que tampoco es algo ilegal bajo esa percepción, pero claro, si uno lo mira como efectos como más globales, que en el fondo las ciudades tienen que conversar con lo natural, que tienen que estar siempre abiertas a todo esto, no se produce, es como una cosa que funciona de manera aislada. Exacto, me encanta esta conversación, la podemos tener más allá también, que no es que nos salimos del tema de humedales, sino también está muy ligada. Pero es como, yo me acuerdo, invitamos a una bióloga, un ingeniero forestal, doctor en ecología, que habló de este tema, pero desde su visión de la naturaleza, y me hablaba, teníamos muchos relatos en común, me hablaba de esta gradiente natural. Yo le decía el transecto, el transecto en el fondo de hablar, pensar en planificar, no con un límite urbano, sino entendiendo esta ciudad, muchos hablan de la urbanización planetaria, ¿ya? Pero falta conversación, yo creo que falta sentarnos, no solo los urbanistas, sino los naturalistas, los biólogos, los ingenieros forestales que hoy día están trabajando en las ciudades. Antes uno los veía como en el bosque, fuera de la ciudad, hoy están en las ciudades. También perdón. Tal como lo decías tú recién, porque yo creo que es un trabajo transdisciplinar, no solamente Totalmente. arquitectos, solamente urbanistas, sino que tiene que ser una cosa global, o sea, como muy circular, en donde siempre estén distintas visiones conversando, porque al final, si no, que hay como una parte que siempre va a quedar vacía. Exactamente. Si finalmente nosotros tampoco somos arquitectos, acá somos todos arquitectos, ¿no? No somos, yo no sé, no soy especialista en las especies que habitan o cómo regenerar un humedal. Obviamente ahí tengo que ir con otra expertise. O en el caso no solamente humedales también, en el caso de los bosques ahora nosotros estamos trabajando con un bosque urbano que llegó un vecino de Frutillar Alto a decir, esto es lo que queda de mi infancia. No, solo encuentro, o sea, ese es nuestro caballito de batalla. Era el vestigio de un bosque urbano en Frutillar Alto, que era enorme, bosque precioso, y hoy día está rodeado de viviendas y quedaron 3 hectáreas. Bueno, Ya estamos... ¿Ah? Que eso también igual ocurre un poco acá en Valparaíso, porque
en el fondo quebradas, que en el fondo en algún momento fueron caudales de ríos, o sea, no ríos, sino como riachuelos, por así decirlo. No manejo bien la terminología específica, pero que también hablan de una memoria de la ciudad que va por debajo. Que, de hecho, hay un artículo de un diseñador en la ARQ que era como de las aguas escondidas de Valparaíso, que son todos sectores abovedados, y que son parte de la ciudad también, y que forman como de su ecosistema natural. Entonces, en el fondo, vuelvo a insistir, yo creo que también, como tal como tú lo has dicho, todo tiene que funcionar de una manera como global, no aislada, siempre conservando desde esa mirada. Pues si tú lo dijiste, es la huella del agua. O sea, si tú sigues esa huella que tú dices de las quebradas en Valparaíso, vaya a ver un tipo de vegetación que es propia del agua. Y ahí te vas a dar cuenta dónde está ese riachuelo, que a lo mejor fue rellenado, que desviaron su caudal, en el fondo, y igualmente en algún sismo, en algún desastre natural va a aparecer, en el fondo. Pero eso es buscar la huella del agua, que está en la ciudad, está en la vegetación, donde hay una vegetación, insisto, que es propia del agua porque hay agua. Exactamente. Perdón, sí, quería aprovechar de agradecer a Pía, también he disfrutado tremendamente esta charla, me viene en un buen momento porque la verdad que anoche terminé un poquito deprimida, me estoy leyendo un cómic, lo que se llama Un Mundo Sin Fin, no sé si lo conoces, No, Pía, Soledad, Francisca y los estudiantes, de John Mark Jancovici y de Christophe Blaine, que hablan de los efectos del calentamiento global, haciendo bastante énfasis en diferentes temáticas, ¿no? La gestión de la energía, y también los cambios en el clima, la pérdida de biodiversidad. Y la verdad es que me preguntaba, ¿no? Yo me preguntaba, ¿en qué enfocarnos como arquitectos? ¿En qué enfocarnos como arquitectas? ¿No? En el trabajo, desde dónde poder aportar a estas problemáticas, que son muchas las aristas, y efectivamente tu presentación en eso fue bastante esclarecedora de cómo los humedales son uno precisamente de los focos fundamentales en relación no solo a la biodiversidad, sino también, ¿no es cierto?, por su rol en relación al cambio climático, los efectos, y a la ¿cómo se llama?, a las reservas de carbono. ¿Sí? Sí, me parece fundamental y lo que me parece muy interesante de lo que acabas de presentar y haciendo el nexo con las temáticas que vemos en el curso, ¿no es cierto?, es que precisamente a lo que apunta esta ley y lo que tú estás presentando hoy día con este ejemplo ¿cómo se llamaba? Villa Lagos, ¿cómo se llama ese humedal, ese proyecto urbano? el de Puerto Octay. El de Puerto Octay. Sí, es que justamente esa mirada del patrimonio que no se enfoca tanto, no se enmarca en los principios de la Carta de Venecia, ¿no es cierto?, que era más bien enfocada en la conservación por la conservación, como si fuese un fin, sino más bien en la Carta de Washington, que plantea la conservación no como un fin, sino más bien como un medio, ¿no? Un medio para la mejora de la calidad de vida de las personas, para un desarrollo social, cultural, económico acorde, en fin. Así que súper. Bueno, la verdad es que tengo muchas preguntas, me las voy a guardar para más rato, porque ahí con Soledad creo que nos interesa mucho poder abrir la palabra y ver ahí los estudiantes que van a comenzar planteando algunas inquietudes o comentarios. Bueno, gracias, Claudia. Ahora la palabra es regenerar. No ya conservar como pasó de moda, regenerar. Exacto. Chicos, preguntas de todos los apuntes que tomaron. No se me pongan Son como mis alumnos. ¿Ah? Son como mis alumnos. Alumnes. Como, ¿saben que esta es parte esencial de la charla? Que ustedes tienen que además ir formulando preguntas para esta actividad. Y tomen los Vamos, ¿qué se tira el agua? Estamos en casa. Debería de estar más cómodo que cuando estábamos en el espacio. Gracias. Preguntas, comentarios. Sí. Hola. Parece. Ah, vale.
según lo que mencionó de la huella de agua en la ciudad, me pareció interesante los métodos de recopilación de datos cuando mostraron las imágenes con la recopilación del transcurso del agua y mencionaban las caminatas. A raíz de eso, ¿qué otras prácticas utilizaban para esa recopilación de datos y qué cosas se podían entrelazar a través de eso? ¿Se escuchó? Yo tengo un zumbido más encima en el oído. ¿Me podrías decir sola? Te la resumo. En el fondo, respecto de la recopilación de datos en la caminata, en la metodología de recopilación de datos, te preguntaba si tenían otros métodos, otras herramientas de recopilación de datos y cómo usaban esos datos para cruzarlos y en el fondo ir levantando información nueva. Ah, ya. Bueno, nosotros hacemos desde levantamiento de datos de fuentes secundarias, como para generar una línea base también, porque para nosotros es súper importante, no es como que generamos un prototipo que se puede llevar a todas partes, así paquetes. No, para nosotros es súper importante el territorio donde trabajamos, por lo tanto hacemos primero un levantamiento de datos de fuentes secundarias. Luego trabajamos, en el caso de los caminatorios, la metodología de los caminatorios es, bueno, para nosotros cada relato es único. Y el hecho de caminar y de observar el paisaje de otra manera, o sea, es un poco muy similar a la deriva, solamente que la diferencia es que te pierdes en la naturaleza de la ciudad, ¿ya? Y vas reconociendo especies y que cuando chico también no sé, te llevan a recuerdos, te llevan a experiencias, a sensaciones, entonces fortalecer ese vínculo. Nosotros generamos una estructura en el fondo y el guión se va armando en el mismo caminatorio. Nosotros como que entregamos un par de directrices, ya siempre generamos también, este caminatorio tiene las paradas del agua, perdón, los paraderos del agua, que son puntos que nosotros ya tenemos vistos de antes en esta estructura que yo le digo, y ahí generamos instancias en donde, no sé, a lo mejor es un punto que es importante en la ciudad, o porque hay una vegetación que también, no sé, es hito, o porque se escucha el agua. Entonces, y eso va provocando distintas, no sé, sensaciones y experiencias. Es súper personal y es heavy eso. Y aparte la gente se abre mucho, ¿ya? Aparte nosotros, bueno, esto es en el mismo territorio. Luego hacemos talleres teórico-prácticos donde entregamos información. Esto lo hacemos con otras disciplinas. Trabajamos mucho con la Facultad de Ciencias Naturales y Ecológicas de la Universidad de Chile, y ellos nos entregan todas estas herramientas, un poco de este conocimiento de las especies, de la naturaleza. Hemos tenido hasta talleres de tenencia responsable de mascotas, que es tremendo tema también, en este caso los humedales, uno de los temas más importantes, o sea, para los humedales urbanos, ya que una de las principales amenazas, los perros, gatos y todo eso. Y también lo que hemos trabajado harto son los mapeos colectivos. Ya, eso lo hemos trabajado mucho con niños, jóvenes, aparte de entender un poco, de ver luego de estos caminatorios, reconocer la ciudad en un mapa que nosotros lo hacemos especial, es un mapa en donde está la huella del agua, donde en el fondo visibilizamos, levantamos el agua, como todos los recorridos del agua en la ciudad, y la ciudad la ponemos en segundo plano. Entonces, y después de los caminatorios como que le hace mucho sentido en el fondo este mapa. Vamos a dejarle la pregunta entonces a Francisca y después voy a pedir otra pregunta, así que para que la vaya a hacer. No, más que nada, bueno, como estáis contando esto de los caminatorios, me recuerdo, creo que es Francisco Carelli, que es de los Wallstreets. Bueno, ¿me escuchas? Perdón por interrumpir. En otras ocasiones hemos tenido un pequeño micrófono, no sé si está Miguel Segovia ahí escuchándome, hemos tenido un pequeño micrófono que le pasamos a los estudiantes y a los invitados del Colegio de Arquitectos, porque Estamos no se con escucha este que es bien. ambiental.
pero Ahí se- escuchamos maravillosamente, pero cuando se habla sin el micrófono, escuchamos bastante mal con Pía. Sí, Sí. pucha. Apenas escuchamos, la verdad. no sé si ahí me escuchas bien, o que hablo más fuerte, porque existe Mejor. claridad. De la voz. No, lo que te decía que cuando empezaste a hablar de los caminatorios, me recordó un libro que es de Francisco Careri, Los Wildscapes, no sé lo digas. Y en el fondo Parece que sí. ellos van haciendo recorridos por las ciudades como activando el tema de la memoria, porque en el fondo lo que estaba haciendo es una activación de memoria. Entonces en ese sentido es como también muy patrimonial, porque en el fondo es devolverse, evocar, y también hay otro factor que a mí me parece muy relevante e importante, que tiene que ver que tú invitas a la comunidad. Porque ¿quiénes son los legatarios de todo esto? Son ellos. No existe una ciudad sin personas o solamente dedicada a netamente expertos, porque si no nos quedamos entre nosotros expertos bajo cuatro paredes, pero esa no es la idea. La idea es que exista una bajada y también como una especie, no me gusta decir quizás como educación, pero como una forma de experimentar con las personas, que yo creo que también es fundamental, porque eso también les permite entender, comprender, cuidar y preservar, porque yo puedo tener 200 documentos de preservación, pero si eso no se traspasa a las personas, a los adultos, a las niñas, a los niños no sirve de nada. Entonces me parece también muy valioso esa dimensión que ustedes le aportan al trabajo que están haciendo. Como a eso iba mi comentario, pregunta, conversación. No, gracias, no, y es verdad, educación lo ponemos como porque es como que nos dicen tienen que vender, no podemos, pero nosotros nos encanta jugar con las palabras. Somos bien del cohabitar y lo que nosotros hablamos de la transmisión de saberes, porque hemos aprendido, todos aprendemos, todos, o sea, nosotros no llegamos como el técnico o técnica a enseñar, no, o sea, el caminatorio somos una participante más y de nutrirnos lo que le pasa al resto, en el fondo, con este recorrido en la ciudad, que finalmente es en la ciudad. Esa naturaleza está en la ciudad, lo que pasa es que hicimos una modificación en el recorrido. Muchos hablan, ponte tú, encuentro muy interesante también, ya que estamos en este tema, de los footpaths. Estos como senderos que uno puede abrir en la misma naturaleza y recorrer de otra manera la ciudad. Bueno, eso pasa cuando tienes mucha más naturaleza que en el caso de nuestras ciudades, de esta región, a ustedes también les pasa, pero realmente es como que te baja los decibeles, es como que te entrega calma. Es impresionante lo que produce la naturaleza a nivel como orgánico. Solo escucharla, sentirla y estar ahí. Ahora sí, otra pregunta. Ay, quizás yo se los veo. Ay. Ya. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola. Bueno, tengo una pregunta un poco pita, pero quisiera saber, por ejemplo, los humedales, si llegan a ser tan importantes como las algas verdeazules o como lo son los arrecifes a nivel de calentamiento global, si pueden llegar a ser algo importante, porque yo no tenía entendido que los humedales pueden llegar a tener esa importancia. Y si es así, ¿de qué otra forma se podría implementar estas cosas, aparte de la reconstrucción de los humedales? Es que los arrecifes son humedales también. Lo que pasa es que acá no tenemos más de otras zonas, pero están dentro, o sea, son igualmente importantes. Lo que pasa es que uno piensa el humedal, insisto, el humedal no es solamente como el espacio con agua, como especie de lagunita. Hay muchos tipos de humedales. Por eso es importante recorrer el territorio, conocerlo y seguir la huella del agua, porque ahí te vas a encontrar con muchos humedales. Ya, si lo importante es que tengan ay, no me acuerdo la definición textual para no decir palabras media sueltas, pero en el fondo que tenga agua acumulada por un cierto periodo de tiempo. Ya, ahí ya es un humedal. Ya, ¿y cuál es la otra pregunta? ¿Se me fue? Si podría llegar a influir o contrarrestar lo que es las cosas con ultimátum que están saliendo ahora nuevamente, como lo son el calentamiento global
Ah, no, tú preguntaste de regenerarlo. ¿De qué manera? Claro, Sí, perdón, Ah. ¿qué otras herramientas en el fondo Claro. hay para avanzar en el rol que pueden jugar los humedales en el cambio climático, pensando en la regeneración u otras Bueno, formas? uno de los que destaqué es el drenaje urbano sostenible, que es una tremenda, o sea, en cambio climático que parece muy similar, o sea, finalmente es como esta esponja de agua del ejemplo chino, en el fondo, que incorporarlos también en la planificación, el agua, o sea, el humedal no es solamente retención de agua lluvia, es porque llega un afluente. Cuando se empiezan a desviar los recorridos de pequeños cursos de agua en la ciudad, también afecta a los humedales. Entonces es empezar a buscar esa memoria, así como de repente uno busca como los antropólogos, arqueólogos que buscan como vestigios de de las construcciones antiguas, busquemos vestigios del agua, porque el agua tiene memoria, ¿ya? Y es súper importante saber dónde está, que vuelve ese recorrido, integrarla a los sistemas de drenaje, de infraestructura básica de las ciudades, para que también eso va a generar de nuevo nueva vegetación, llegada de nueva diversidad, y bueno, y todos estos servicios ecosistémicos que ya mencioné. Pero todo eso ya es partir, porque la ley de humedales conserva. Pero ahora tenemos que pensar en cómo regenerar e integrar en la capacidad. Vale, gracias. ¿Uno más? ¿Una más? Antes Una de- arquitectura bioclimática también, tiene mucho que decir ahí. Bueno, hay la creación de humedales es hoy día también una posibilidad, más allá de la generación de regenerar lo existente, es la creación, bueno, pensando en la diversificación de las aguas y cómo las aguas han cambiado, se pueden, y aparecen nuevas aguas, como estamos empezando a recuperar aguas grises, etcétera, empiezan a aparecer, yo creo, también la oportunidad de crear nuevos humedales artificiales. No sé cuál es la experiencia acá en Chile al respecto. No, yo no conozco, pero son parte, los humedales artificiales están dentro de la clasificación y puede, o sea, ejemplo, quizá un ejemplo que pasa un poquito un poco tangencial, pero es igual interesante. Nosotros estamos viendo todo el proceso, estamos de declaratorio de humedal en Frutillar, y hay un humedal en particular que el privado, con justa razón, nos dijo, porque en el fondo lo que lo que hay que entregar al Ministerio de Medio Ambiente es el polígono delimitado del humedal, que es hasta donde se llena de agua en el fondo. Entonces llega como... Y eso es súper importante, eso es lo que más te observan. Y nosotros en este humedal en particular se entregó el polígono delimitado y el privado nos dijo, oigan, yo estoy de acuerdo, no tengo ningún problema, y qué bueno que se declare humedal, pero vengan a ver, nos mostraba que un porcentaje de ese polígono abajo sacó como la tierra, había una cancha, una ex cancha de tenis, pero estaba también llena de agua. Dijimos, entonces esto no es humedal. Ya, vinieron del ministerio y nos dijeron, esperen, lo vamos a ver, porque ustedes sacaron esa capa de tierra, pero había agua, y si había agua, es humedal. Nosotros, chuta, aunque tenga pavimento, una ex cancha de tenis. Y yo dije, ahí, bueno, también hay una discusión, nos dijeron, esto nunca nos había pasado, pero si uno entra a la definición, y más encima había una capita de tierra, ya estaba creciendo vegetación. Sí, la naturaleza es muy resiliente. Por ejemplo, las piscinas naturales podrían empezar a caer en esa categoría. Sí, sí, ya las dejáis ahí, empiezan... Claro, acumulaciones de agua con vegetación asociada. Claro. Bueno, O sea, yo que son creo, la creación de un ecosistema. sí, pues, yo creo que ahí está un poco la conversación que se está dando con todos porque se están entregando muchas declaraciones para humedales. Yo creo que ahí va a estar esa conversación. ¿Hasta dónde es? Si efectivamente aceptó, dije, chuta, entonces un pavimento que está lleno de agua,
también por 14 días, más de 14 días. Claro, bueno, es que igual la ley, como tú estás contando, es relativamente reciente, entonces yo creo que se están enfrentando al caso a caso y ahí uno Sí. va a evaluar. Exactamente. Cuando van apareciendo como las suspicacias, que son como las DDU, que son de las mismas, y creo que probablemente después van a aparecer casos así específicos para poder tener como referencia bibliográfica. Exactamente. Claudia. Sí, quería agregar algo, o sea, a ver, sí, la ley, como dice Francisca, ¿no es cierto?, es bastante, como presentó Pía en el comienzo, es bastante nueva, tiene como 2 años, se está recién comenzando este trabajo, según vi, como ahora en octubre, digamos, según el registro del ministerio, hay como 90 humedales registrados a nivel país. Efectivamente, las 2 regiones que tienen más cantidad de humedales son los lagos. Mira qué bonito, porque en los lagos donde está Pía y Valparaíso, que estamos en la escuela, somos las que Me tenemos más encanta. cantidad. Sin embargo, en términos de superficie, es más bien la Araucanía, ¿ya? La que tiene más superficie, cerca de 1.500, 1.600 hectáreas, y Valparaíso está en tercer lugar, como con 1.000 o 1.100, ya hectárea, una cosa así. Ahora, me parece fundamental, espero que eso, bueno, cuando conversamos al comienzo del año con los estudiantes en el curso, había muchos interesados en temas de sostenibilidad, de territorio, patrimonio, cultural, natural, ¿no es cierto? Y ojalá que varios estudiantes se interesen en seguir profundizando en el tema de los humedales y en su rol y cómo los integramos. O de forma más arquitectónica, ¿no es cierto?, a la ciudad, con proyectos de espacio público, como mostró Pía, o en términos de planificación, en términos más amplios, quizás a veces más abstractos, que ahora en tercer año puede parecer un poquito más difícil y quizás menos interesante para los estudiantes, pero que la verdad es que es apasionante para los que trabajamos en urbanismo. Ahí tengo la misma camiseta también que Pía. Quería decir que en Valparaíso, entonces, Valparaíso es una de las regiones con mayor cantidad de humedales, la tercera con mayor superficie en Chile, y sin embargo tenemos una incoherencia brutal en términos de instrumentos de planificación. Tenemos, por ejemplo, una de las 10 o 11 reservas de la biosfera de Chile, ¿ya? Que comprende 11 comunas distintas, 10 que están en la región de Valparaíso, es sumamente poco conocida, hay varios sitios de alto valor para la conservación de la biodiversidad que están dentro de esta reserva de la biosfera, y sin embargo, bueno, el corazón, el núcleo, está, digamos, el lago Peñuela, que según entiendo tendría carácter de humedal, y sin embargo, no aparece, uno ve el plan regulador intercomunal, el PREMVAL, ya metropolitano del Gran Valparaíso, conocido como PREMVAL, y sin embargo no aparece, no hay ninguna de la zonificación definida en este instrumento de planificación intercomunal reconoce la existencia de la reserva de la biosfera en la Campana Peñuela. No, sí, atroz. ¿Ya? También hay un santuario de la naturaleza, de los acantilados Federico Santa María, que está dentro de la reserva de la biosfera, no aparece, como que si no existiera. ¿Ya? Es brutal. Al mismo tiempo en Valparaíso tenemos la primera planta de tratamiento de residuos inmobiliarios. Entonces, ahí somos bastante pioneros, tenemos digamos, una bandera importante que es fundamental a nivel país, porque si hablamos de humedales, como dijo Pía, efectivamente, varios humedales, y como dijo Francisca, habló de las cuencas, ¿no es cierto?, las microcuencas o quebradas, varias se tapan con, es increíble, pero con residuos inmobiliarios, algo que no solamente con basura, es brutal, es algo que cuesta creer. Es caca. Eso pasa en la Huillanquihue. Exacto, y lamentablemente no es una caricatura. Ya, entonces ahí, la verdad que los desafíos son muchos, las entradas, ¿no es cierto?, son también muy diversas, así que espero que ahí varios estudiantes se interesen en profundizar en el tema. Y quería plantear 2 preguntas. Una, Pía, quería contarte y hacerte una pregunta que el año pasado, en el curso de Ciudad de Arquitectura, tuvimos 2 invitadas fantásticas también de la región de los lagos, que trabajan en el gobierno regional. Ya. María Esther Sepúlveda, Noemí Parcet. Ah, es lo máximo el María Esther. Ya, son lo máximo ambas, se encuentra realmente interesante, una mirada realmente sistémica al territorio, también una capacidad de comprender el territorio desde el nivel más macro y poder articular los instrumentos de planificación hasta llegar, terminamos hablando de un parque de skate y los proyectos que están haciendo en el Parque de Integración de Espacios Públicos Alerce, Puerto Chico, y hablar finalmente de cómo se trabajó con la comunidad los proyectos prioritarios y terminaron diseñando un parque de skate. ¿Te fijas? Siento que partieron hablando de algo tremendamente más. Entonces,
no sé si ustedes como fundación han tenido relación con el gobierno regional, y si no es así, quería invitarte a que lo hagan, porque creo que pueden tener grandes aliados, y al menos 2 grandes aliadas en el gobierno regional de los lagos. Eso era una cosa. Ujú. Y lo otro es que quería saber si tú ya conoces algunas ordenanzas municipales ligadas a humedales urbanas a nivel país, ¿ya? Y no estoy actualizada. Yo creo que la ordenanza municipal es un instrumento fundamental que no se valora en la justa medida, ¿ya? Y con los cuales los municipios, la verdad es que pueden abarcar temáticas muy diversas y sobre todo de forma muy multidimensional. Y eso es lo interesante de la ordenanza municipal y además muy local, o sea, temáticas globales muy situadas en el contexto local comunal. Entonces me parece un gran instrumento y la verdad es que quería saber si tú conocías algunas que ya estén operativas. Ya, a ver, respondo a la segunda ya que me acuerdo más. Operativas, no. La otra vez estuve en la Mesa de Humedales Urbanos, que como fundación somos parte de la Mesa de Humedales Urbanos de Chiloé, y nos contaba el SECPLAN de la Municipalidad de Puqueldón, que estaban a puertas de sacar la ordenanza de humedales. Ya, ellos... Es como el único que he escuchado, porque en el caso Frutillar, bueno, también hay que entender un poco que algo, no sé si ustedes saben más de repente, pero es impresionante porque sacan leyes, pero recursos para hacer que esto funcione bien son tan limitados que ni siquiera el ministerio, o sea, las seremías, las áreas técnicas, las seremías, no tienen gente suficiente para fiscalizar a los humedales, o sea, para ir y ver efectivamente en este plazo de 6 meses, no tienen gente y nos piden ayuda con eso. En el fondo, y si es así, solo, o sea, en la misma Seremi, a los municipios menos se les va a entregar recursos, en el caso de los municipios chiquititos, para que efectivamente redacten una ordenanza, con apoyo técnico, en el fondo, como hablábamos, o sea, una ordenanza municipal en torno a los humedales, tiene que haber un apoyo técnico, no solo de un arquitecto que esté ahí en la DOM, sino mucho más multidisciplinario. Entonces siento que va a haber un problema asociado a esas ordenanzas, de que efectivamente tomen en el fondo a los humedales de manera integral, como deben ser abordados en la ciudad. ¿Ya? Y eso es algo que eso sí nosotros estamos, en el caso de Frutillar, vamos a trabajar con Frutillar para elaborar la ordenanza de humedales en esta ciudad, porque si no lo vemos muy complejo. Y la primera era, en el caso de los gobiernos regionales. Sí, lo que pasa es que hoy, Claudia, están los gobiernos recién instaurándose, bueno, eso es lo que me dicen, están todavía armando en el proceso de armar equipo, porque nosotros efectivamente, yo ya he conversado harto con gente del gobierno regional, más cuando trabajaba ayudaba al colegio de arquitectos, pero hoy día están como en un proceso como de armarse internamente, pero sí, nuestra idea es trabajar con ellos. Estamos trabajando ahora con la Seremi de Medio Ambiente, con el MIMBU, apoyándolos porque ellos ya tienen, que igual es importante, yo encuentro, de las organizaciones civiles, no buscar problemas, los problemas ya están levantados y la seremía, los ministerios son los lugares perfectos para entender cuáles son las problemáticas, cómo apoyar como organización en buscar soluciones a las problemáticas que ellos nos dan abasto. En honor a la hora, yo creo que vamos, bueno, primero que nada agradecer a Pía por su exposición, por estar aquí telemáticamente. Una de las maravillas que nos dejó la pandemia, ¿no es cierto?, es poder contar con voces de todo Chile y conectarnos entre regiones, que tuvo la casualidad, ¿no es cierto?, de que compartimos al menos la lista de humedales. Y por supuesto agradecer a Francisca aquí del Colegio de Arquitectos de Valparaíso, porque una de las apuestas que estamos haciendo en este ciclo de charlas es que no solamente sea
una exposición teórica, sino que efectivamente ayude a poner diálogo dentro de nuestras propias comunidades. El Colegio de Arquitectos, en el fondo, de alguna manera también contextualiza aquello que estamos viendo en las distintas charlas con lo que está pasando aquí en la región, que es algo que nos interesa de sobremanera, que los estudiantes vayan absorbiendo, ¿no es cierto? Y vayan también localizando esos conocimientos en nuestras propias realidades. Así que agradecerles, por supuesto, también a todos por estar aquí. Sé que en la tarde el horario es un poco más complejo, pero nada, dar cierre a esta última charla. Pasaron volando. Y no sé si Claudia quieres decir algo para el cierre. Agradecer a Pía especialmente por estar con nosotros. Creo que es un tema apasionante, podría quedarme horas discutiendo, qué ganas de poder saber más de lo que trabajan, qué ganas de ir a caminatorios con mapa y con la gente de la región. Me parece extraordinario, extraordinaria aproximación, ¿no? El caminar, y a partir de ese caminar también la observación y cómo cruzar eso con la información que levantan, en fin, y construir todo ese corpus, ¿no?, de conocimiento. Agradecer a Francisca por estar con nosotros, muy atingente sus comentarios, sus preguntas. Francisca sé que es una amante del patrimonio cultural, también natural, y también trabaja, ¿no es cierto?, en un proyecto muy interesante en Valparaíso de recuperación patrimonial. Y por supuesto un enorme saludo a todos los estudiantes y a las estudiantas que no vi hoy día presencialmente. Así es que un saludo desde la capital. Eso. Muchas gracias a todos. Un aplauso para cerrar. Muchas gracias también a ustedes, chiquillas, a todos los presentes, jóvenes. Muchas gracias por la invitación, lo pasé súper bien, ¿verdad? Me hubiera quedado conversando estos temas, eso dan para largo, y están full invitadas, porfa, cuando vengan, avisen, y armamos una jornada mapa aquí en Frutillar. Buenísimo. Genial. Vamos a cobrar la palabra. ¡Feliz! ¡Vengan! Genial. Ya.